Em, bueno, en las clases pasadas vimos campos vectoriales en variedades. em, entonces, una vez que tenemos esto, uno creería que ya estamos listos para hacer física, porque en la física prerrelativista, por ejemplo, en electromagnetismo o en mecánica, solo usamos cálculo vectorial y los campos vectoriales son suficientes para expresar todo lo que las cantidades o las entidades físicas de interés. Pero en la relatividad, en la especial ya incluso, y en la general definitivamente, no basta con los campos vectoriales, sino que lo que vamos a necesitar son eh, entidades más generales que se llaman tensores. Eh, en particular, en la relatividad general, eh, las dos entidades principales, de hecho, son tensores, que son el tensor métrico o métrica, que se denota así, y el tensor de curvatura de Riemann, que se denota así. Y en el modelo estándar, los campos son eh, curvaturas de un fibrado que se denotan así. Todos estos tres ejemplos son ejemplos de tensores. Así que para hacer física contemporánea es indispensable eh, el manejo y la introducción de los tensores. Em, Nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista. Hay varias formas de introducirlos. Eh, Nosotros lo vamos a hacer acá desde el punto de vista desde el enfoque del, del álgebra multilineal, que como el nombre lo indica, es una generalización, una extensión del álgebra lineal a, a múltiples argumentos, en un sentido que veremos más tarde de qué se trata. Eh, Así que, bueno, lo que vamos a hacer en esto está, eh, como es parte del álgebra, nos olvidamos por un momento de variedades y solo vamos a considerar un espacio vectorial B de dimensión n. Eh, y basado en esto vamos a hacer varias construcciones, sobre todo eh, partiendo de este espacio vamos a construir nuevos espacios vectoriales y estudiaremos sus propiedades y su relación con el espacio anterior y qué cosas nuevas o qué ventaja puede traer la introducción de estos nuevos espacios. Eh,
Entonces el primer espacio que vamos a definir es el siguiente. Sean los mapas lineales de la forma omega p a los reales. Acá puede ser los complejos también, de hecho en el caso de tensores espinoriales, donde B es el espacio de spinors, se suele considerar acá los complejos, pero sobre todo vamos a aplicar esto a variedades diferenciales reales por ahora, y vamos a tomar solo reales. Ahora, si se define la suma de estos elementos a través de y el producto por escalares reales entonces estos mapas lineales forman un espacio vectorial que se denota así: B con una estrella arriba, denominado espacio dual a B. Bueno, y los elementos se conocen como vectores duales, y en el caso de que B sea el espacio tangente a una variedad, se suele llamarle el espacio cotangente, y a sus elementos los covectores, y al fibrado vectorial que resulta el fibrado cotangente. De hecho, en las formulaciones geométricas de la mecánica hamiltoniana, el fibrado cotangente es el elemento geométrico más importante, más que el fibrado tangente. Bueno, y ahora podemos entonces tenemos la siguiente proposición.
sea el conjunto este de elementos una base de B. Ahora, si los elementos del conjunto eh, noten que acá para referirme para distinguirlos de los vectores de B, cuando son covectores acá le pongo el índice este, el nu, arriba. Y noten que estamos escogiendo n, aunque no sabemos todavía cuál es la dimensión de B. Del conjunto este de vectores duales verifican que la acción, recuerden que estos vectores duales son mapas lineales de B a R, o sea, toman un vector y nos dan un número real. Entonces, si cuando estos covectores actúan sobre los vectores de la base anterior, y esto nos da una delta de Kronecker, entonces forman una base del espacio dual. Es decir, si estos n vectores duales de esta colección accionan de esta manera y hacemos correr los índices, todos los valores de los índices en ambas familias, y nos da siempre una delta de Kronecker, entonces eso es suficiente para saber que estos forman una base del espacio dual. Veamos cómo se prueba esto. Bien, bueno, supongamos que se verifica la condición esta y escribamos un B de la siguiente forma. Acá vamos a hacer un cambio de nombre de los índices. Son vectores y le estoy poniendo el índice nu, porque así va a salir
más claro el resultado o más elegante en términos de índice. Simplemente lo escribo a este vector en la base esta. Bien. Ahora entonces tomemos un vector dual cualquiera y hagamos la acción de omega sobre W, de omega sobre B. Bueno, acá voy a omitir el n, solo voy a escribir los índices en la suma. Entonces, por linealidad de los mapas omega, del mapa omega, esto es ahora, usando el típico truco con la delta de Kronecker, introducimos a mano una delta de Kronecker acá. ¿Por qué? Porque simplemente si sumamos sobre mu, el único índice que sobrevive es cuando mu es igual a nu, o sea, b nu, y recuperamos lo anterior. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, y usando esa delta de Kronecker, la reescribimos a esa delta con la condición que le pedíamos a la acción de estos conjuntos de vectores duales. Ahora, por linealidad de esta acción dual, el B puede entrar adentro y también la suma en el índice, también por la linealidad. Entonces lo que nos queda, si resolvemos la suma, entonces nos queda solo en nu, es decir, si ahora lo expresamos sin la acción en B, nos queda que omega, sin accionar en B, es igual a
Es decir que los vectores del conjunto que satisfacen la condición esa generan el espacio dual y, la, y lo generan y las componentes de base en esa base de omega las calculamos de esta manera: omega accionando en los vectores de la base de B, del espacio B inicial. Así obtenemos las componentes de omega en la base de vectores duales que accionan sobre estos dando una delta de Kronecker. Bien, esto es importante porque es bastante recurrente en la teoría de tensores que, dada una base, obtenemos las componentes en una base haciendo accionar a las transformaciones, a los mapas lineales sobre las componentes, sobre los vectores. Bien, entonces lo que falta ahora es ver que sean linealmente independientes para que hayamos probado que este conjunto de vectores duales en efecto forman una base del espacio dual. Y acá vamos a usar el mismo truco que usamos antes en el espacio tangente. Primero postulamos la combinación lineal igualada a 0 y que en principio es válida para cualquier actuando sobre cualquier vector. Entonces en particular le hacemos actuar a los vectores duales sobre la base. Pero esto sabemos que es una delta de Kronecker y la suma está en nu. Nos va a quedar entonces C mu igual a 0 para todo mu. Entonces en efecto son linealmente independientes, con lo cual este conjunto n de vectores duales que satisfacen esta condición sobre una, o mejor lo expresemos de otra forma, dado una base de B, podemos obtener una base del espacio dual si formamos un conjunto de vectores duales, de n vectores duales que actúen sobre la base inicial. De esta manera nos da una delta de Kronecker, y donde en caso de que eso sea así, las componentes de un vector dual en esta base se calculan haciendo accionar al vector dual sobre la base inicial de B. Entonces el corolario obvio de esto es que dimensión del espacio dual es la dimensión de B. Es decir que B y su dual son isomorfos, pero ese isomorfismo no sirve de mucho porque depende de escoger una base. Si nosotros eligiéramos otra base distinta del espacio B, obtenemos otra base distinta del espacio dual. La base
de tal que se llama base dual asociada a la base inicial de B. Porque es una base que depende de escoger una base en el espacio dual que depende primero de escoger una base en el espacio B. Y si bien eso nos resulta en un isomorfismo de espacios, lo cual implica obviamente que tienen la misma dimensión, pero si ponemos acá otra base, una primada, acá nos va a dar una base primada de esto. Así que hay que tener cuidado con esto. Acá usando el mismo truco podemos ver que si hacemos lo siguiente, a la base dual asociada la hacemos actuar en B, esta es la delta, entonces obtenemos acá las componentes de B en la base vectorial, haciendo accionar a los componentes de la base dual asociada, haciéndolo accionar en B. Nótese que al revés. Acá hacemos a omega, lo hacemos actuar sobre la base, y acá hacemos a la base actuar sobre B. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos escribir a la acción de omega sobre B puramente en términos de componentes de base. Bueno, acá, como siempre, entonces nos queda una delta. Y cuando sumemos sobre nu, acá simplemente nos va a quedar esto. Bueno, mejor lo escribo acá. Y esas serían
la acción de omega sobre B escrito puramente en términos de componentes de base. B descompuesto en la base de B y omega descompuesto en la base dual asociada. Y de nuevo esto va a ser típico en tensores, este tipo de fórmulas de esta forma, solo que con muchos más índices. Bueno, ahora supongamos que tenemos una base en B y hacemos un cambio de base eso obviamente va, y sabemos cómo escribirlo, que es, ya teníamos la fórmula anteriormente, que era para escribir a los nuevos vectores, a la vieja base en términos de la nueva base. Y ahora queremos usar esta fórmula para obtener cómo sería la fórmula para el cambio de vectores de base en la base dual asociada a cada una de estas. Esta va a tener una base dual asociada y esta otra, y queremos ver esta fórmula de cambio de base, qué fórmula de cambio de base implica para el caso dual. Bueno, empecemos por reescribir entonces la delta de Kronecker. Acá simplemente voy a expandir este base en términos de la base nueva. Bueno, y esto sacamos la suma y la matriz. Bien,
Y eso la dejamos, por ahora dejamos eso así. Porque ahora la delta también la podemos reescribir de otra forma, que es la siguiente. Porque simplemente es la delta en mu nu. Acá lo único que estoy haciendo es multiplicar la matriz por su inversa con los extremos acá mu nu y la multiplicación en alfa. Entonces esa es la delta. Pero ¿qué pasa cuando a esto lo igualamos entonces a lo que teníamos acá? Entonces, fíjense que acá tenemos suma en alfa de esta matriz mu alfa y acá lo mismo, suma en alfa de la matriz mu. Entonces podemos sacar esto y nos queda y ahora introducimos acá una delta. Perdón. Introducimos la delta en el otro lado. Acá. Para sacar nuestro índice alfa y que nos quede mu. Igual a esto mismo. Entonces, bueno, vamos a escribir al revés esto lo ponemos acá primero. Y esta delta la escribimos en términos de la condición de las acciones. Pero ahora elegimos en la base primada, porque tenemos esa libertad dado que tanto en las bases duales primadas como en las bases sin primar, mientras que en ambos lados, mientras que estén acá los dos primados o los dos sin primar, siempre va a ser igual a una delta. Entonces acá usamos eso y acá elegimos la primada. Entonces, como acá tenemos el mismo argumento, podemos sacar esa acción y finalmente nos queda
la fórmula de transformación de la vieja base dual en términos de la nueva base dual. Y note la diferencia con la fórmula. Acá la matriz son los mismos índices, mu, nu. Y también la vieja en términos de la nueva. Pero acá la matriz está invertida y se suma acá en mu. Mientras que acá la matriz está directa y se suma en nu. O sea que hay que tener bastante cuidado con el manejo de todos estos índices para no confundirse. Ahora, en el caso de que B sea el espacio tangente a un punto M, bueno, el dual se denota así, de forma obvia. Y recordemos que en ese caso teníamos que esta matriz era con lo cual la inversa es de esta forma. Sí, podemos chequear rápido eso, por ejemplo. Hacemos acá, por ejemplo, en alfa. Y ahora ponemos esto allá y esto acá, y por la regla de la cadena, sumando en alfa, que esto simplemente es que es la delta en U. O sea que en efecto esta es la matriz inversa de esta. Así que noten cómo el prima pasa para abajo. Los índices mu nu permanecen en sus lugares, pero pasamos el prima de arriba para abajo. Bien, ahora que tenemos cómo cambian los vectores de base, podemos obtener cómo cambian las componentes. Bueno, una forma rápida de hacerlo es acá tenemos esto, entonces de esto se desprende lo siguiente.
Em, ¿Qué es lo que hicimos acá? Simplemente, primero, renombramos los índices acá. A esto lo llamamos mu, nu, a este nu y a este mu, mu y mu. Y ahora multiplicamos por esta matriz y sumamos en mu, en nu y acá nos va a quedar una delta y bueno, y así obtenemos esto. Entonces usamos esa fórmula y obtenemos que entonces por linealidad toda esta matriz sale afuera y esto actuando en el vector de base es las componentes de omega en la base inicial, con lo cual esto nos queda y en el caso del espacio tangente a una variedad, bueno, sería esta con lambda mayúscula es esta matriz. Se podría hacer como ejercicio, por ejemplo, obtener la base primada dual en términos de la dual no primada o bueno, cosas así. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, les puede servir para ejercitarse con todo este tema de manejo de índices.